Sí se observa, ¿no? Roxy, sí se observa. Sí, sí, profe. Sí. Bien, más es una pequeña clase como recordatorio de las definiciones, porque en la próxima clase vamos a profundizar el tema de los movimientos, ¿no? Tener claro qué es un desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué es un recorrido en términos de física? Movimiento, déjame ver si no me pasé, ya listo. El movimiento, hay teorías de que habla de que es relativo, todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo, también se mueve. El concepto radica es que la medición del movimiento depende del lugar donde tú lo quieras medir. A ese lugar en particular se llama marco de referencia. Y aquí vamos a entrar en un dilema. Un dilema que nosotros debemos de verlo desde la parte lógica. Yo estoy sentado, de pronto tú también estás sentada, no estamos aparentemente nosotros no estamos en movimiento, pero sí estamos en movimiento, porque la Tierra está girando y todo lo que está dentro de la Tierra, así es que aparente estar en reposo, está en movimiento. Ahora, que tú ejerces un movimiento, de pronto estás en tu cuarto y quieres ir a la sala, estás, estás recorriendo estás ejerciendo un movimiento, que puede ser que sea un movimiento que sea contrario al movimiento giratorio de la Tierra, pero que estás en movimiento. Por eso dice, todo se mueve. Por eso resalto el tema de que todo se mueve. Así aparente estar en reposo. De pronto el vaso de agua está encima del mesón de la cocina. No está en movimiento, sí está en movimiento, porque nosotros estamos dentro de una masa que está girando, ¿no es cierto?, gradualmente. Ahora, habla también de un marco de referencia. Ya vamos a ver qué es un marco de referencia. El espacio. ¿Qué es el espacio? Bueno, el espacio no es solamente lo que está fuera del planeta Tierra. Es el volumen que ocupa un objeto. Ese es el espacio. En la actualidad el espacio está íntimamente relacionado con lo que nosotros llamamos el tiempo y también lo que se llama la materia oscura. Por lo tanto, este tema del espacio no se está usando mucho en física, solo para estudiar lo que es el principio de la relatividad, para estudiar lo que es la ley de la conservación de la materia y también se lo va a utilizar cuando se estudie el tema del sistema solar y del sistema de nuestra galaxia. Términos que sí vamos a utilizar, que es la distancia. Bueno, la distancia es la longitud, una trayectoria recorrida. La distancia es un escalar. Recordemos qué son los escalares y qué son los vectoriales. Los escalares sabemos que son solamente aquellos que tienen una unidad de medida, solo una unidad de medida. La temperatura, por ejemplo, grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit. De la longitud tenemos al metro, al centímetro, al kilómetro. El sistema inglés, pie, pulgada, yarda.
si hablamos de unidades de masa, kilogramos, gramos, libras, arroba, etcétera. Son solamente esos, nada más. Unidades de tiempo, hora, minuto, segundo, día, año, meses, siglos, décadas y así. Esas son las escalares. En cambio, las vectoriales son las que tienen dos o más unidades medidas. Entre ellas tenemos a la velocidad, que la unidad de medida es el kilómetro sobre hora, lo que es la aceleración de los cuerpos, lo que es las leyes de Newton, dentro de ellas, que es un Newton, sabemos que es el kilogramo por la aceleración. Entonces, son magnitudes vectoriales porque tienen dos o más unidades escalares. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una distancia. El marco de referencia es de que parte del puerto a este barco, recorre 700 metros, llega a un otro puerto y luego 600 metros más. Entonces, ahí, si yo sumo estas dos distancias, 700 y 600, hasta llegar desde el puerto C, son 1300 metros. Pero del puerto C regresa al puerto A, son 1300 metros más. Entonces, la distancia que recorrió son 2600 metros. Es lo que recorre, ¿sí? Ese tipo, esa unidad de medida se llama distancia. Pero vamos a ver qué pasa con el desplazamiento, que son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Voy a poner otra vez un ejemplo. Te envían a comprar pan. De ahí a la panadería hay 150 metros. Obviamente tienes que regresar con el pan porque te han dicho que compres pan para tomar café. Vas, regresas. Tú recorriste 300 metros. O sea, tu distancia, la recorrida, esa trayectoria recorrida fue de 150 a la ida y 150 de regreso, son 300 metros. Pero, ¿qué es el desplazamiento? En cambio, es la posición, ese cambio de posición. Ese es un vector que no depende de la trayectoria tomada. O sea, tú puedes ir y regresar. En distancia recorriste eso, pero en desplazamiento es cero. Es cero. ¿Por qué el desplazamiento es cero? Porque te fuiste y regresaste y volviste al sitio de partida. ¿Ya? Por eso es un vector que no depende de la trayectoria tomada. Solo depende de la ubicación inicial y final del objeto. Y vuelvo a hacer lo del barco, ¿no? ¿Cuál fue la posición inicial? Recorrió 700, llegó a ese puerto B, 600, al puerto C, hasta ahí iban 1300, pero regresó al puerto A, regresó y en sentido contrario y se le restó 1300 y por lo tanto su desplazamiento fue cero. El desplazamiento fue cero. ¿Qué pasa con la velocidad media? Desplazamiento, velocidad media. En cambio, la velocidad media son tomados en cuenta por el cambio del desplazamiento que es inversamente proporcional al tiempo. En definición tenemos nosotros que la velocidad media al intervalo de tiempo como una cantidad vectorial. Recuerda que la velocidad es una cantidad vectorial, ya lo dije, porque es kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Por eso es vectorial. Tiene dos unidades escalares, cuya componente en X es el cambio de desplazamiento y en X dividido por el intervalo de tiempo. Por el intervalo de tiempo. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Este vehículo parte del reposo. Todo lo que parte del reposo es cero. Velocidad cero, velocidad inicial cero. Y en la medida que va
recorriendo, el vehículo va aumentando su velocidad, el kilometraje sobre hora, y su velocidad final fue de 130 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Esta parte de aquí de 180 grados, 70 grados, 30 grados, eso no le tomemos en cuenta, eso es parte del gráfico. Entonces, aquí hay que ver el desplazamiento de partió hasta la distancia donde llegó. Entonces, aquí yo tengo que tomar el valor mayor de la distancia, resto contra el de partida, que es 0. El tiempo 1 con el tiempo 2 lo resto. Tiempo de partida versus el tiempo de llegada. Parte de 0 segundos. Todo móvil al partir parte de 0. En velocidad, en tiempo y en distancia. Partes de 0. Cuando partes del reposo, todo es 0. Si llegas a un punto determinado, ya tienes una velocidad, ya tienes un tiempo y tienes una distancia recorrida. Esa es la velocidad media. Muchas veces confunden con velocidad con rapidez. Son dos cosas diferentes. La rapidez es saber qué tan lento te mueves o qué tan rápido te mueves. Aquí dice la medida de qué tan rápido o lento se mueve algo. Se lo determina dividiendo la distancia recorrida para el tiempo usado en recorrer dicha distancia. La rapidez, al igual que la distancia, también es un escalar. La distancia es un escalar. Aquí viene una paradoja. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Zeón, en el 500.000 años atrás, hace esta paradoja. En internet, por ahí puedes encontrar, dice la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero realmente no es de Aquiles. Aquiles es un actor más de esa paradoja como la tortuga. Aquiles recorría 100 metros en 10 segundos. Escucha bien, 100 metros en 10 segundos. ¿Qué sucede? Que el señor Aquiles, perdón, Zeón, hace participar a una tortuga y a Aquiles. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué? Sabemos que Aquiles es más rápido y la tortuga nunca va a recorrer esos 100 metros en 10 segundos, ¿no? Pero Zeón dijo, no, vamos a aumentar la distancia para ver quién gana, si es Aquiles el que va a ganar la carrera o es la tortuga la que va a ganar la carrera. Perfecto. Se traza una distancia X en línea recta. Para esto, Zeón le dice a Aquiles, Aquiles, usted le va a dar una ventaja de 10 segundos. Le va a dar una ventaja de 10 segundos a la tortuga. Aquiles accedió y dijo, perfecto, yo le doy todo el tiempo que quiera, igual yo voy a ganar. Dijo Aquiles. Perfecto, Aquiles estaba contento porque sabía que le iba a ganar a la tortuga. ¿Qué ocurre? Aquiles recorría 100 metros en 10 segundos. Zeón dijo, démosle 10 segundos. Esto nos da a entender a nosotros de que Aquiles le estaba dando una ventaja de 100 metros o 10 segundos, que era lo mismo. Entonces, él esperó a que la tortuga avance los 100 metros para él salir en carrera en persecución de la tortuga. Pero ¿qué ocurre? Que al correr los 10 segundos, la tortuga ya había avanzado 10 metros más, ¿verdad? Y cuando Aquiles llega al punto de los 100 metros, la tortuga ya le llevaba una ventaja de 10 metros.
Sigue corriendo Aquiles y la tortuga ya le llevaba una ventaja de 1 metro. Sigue corriendo Aquiles, la tortuga ya le llevaba una ventaja de medio metro. Sigue corriendo Aquiles y la tortuga le iba ganando con 2,5 metros. ¿Qué ocurre? La en algún punto de la recta real, Aquiles la va a pasar a la tortuga, ¿no? Pero no sabemos en qué momento, en qué tiempo va a pasar Aquiles a la tortuga. Y esto se tornó en un n infinito de distancia versus un n infinito de tiempo. Para eso se llama la paradoja de Aquiles y la tortuga. Eso es una sucesión infinita. Sí, Aquiles le ganó. La lógica dice que Aquiles sí le ganó a la tortuga, pero la parte de la paradoja era de ver el n infinito de distancia o de metros que iba a recorrer en un n infinito de tiempo. Bueno, y aquí tenemos un pequeño problema en que un auto viaja en línea recta en una distancia de 15 kilómetros con una rapidez constante de 20 kilómetros sobre hora. Durante los 15 kilómetros, los siguientes 15 kilómetros, su rapidez es de 30 kilómetros. Y los últimos 15, su rapidez es de 40. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media del auto? ¿Cuál sería la velocidad? Tienes 20 kilómetros, después 15, después 30, perdón, 20 kilómetros, 30 y 40 sobre hora. Bueno, aquí hay uno de 15, no le pare bola, esa es 40. Aquí lo que tenía que hacer para determinar la velocidad media, habría que tomar en consideración primero sacar los tiempos. Y es un ejercicio que se va a hacer en este momento. Déjame irnos a la pizarra. Nueva pizarra. La velocidad media, estábamos hablando de que era distancia 1, tiempo 2 menos tiempo 1, pero nosotros no tenemos el tiempo. Pero sí tengo una velocidad, habla de 15 kilómetros. Perdón, no es 15 kilómetros, habla de la distancia, 15 kilómetros, y habla de una velocidad de 20 kilómetros sobre hora. El tiempo es igual a, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Si yo despejo tiempo, me va a quedar distancia sobre velocidad. Por lo tanto, yo voy a decir 15 kilómetros dividido para 20 kilómetros sobre hora. Y aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? Horas. Y 15 dividido para 20, vamos a dividir. 15 dividido para 20 nos da 0,75. 0,75. En el otro problema era de, asimismo, 15 kilómetros más y es de 30 kilómetros sobre horas. 30 kilómetros sobre horas. Entonces yo tengo, esto vamos a hacer velocidad 1, espacio 1. Pero aquí tengo yo uno de 20 kilómetros sobre hora y aquí tengo 15 kilómetros. Luego tengo 15 kilómetros aquí y tengo 30 kilómetros sobre hora. Y otra vez tengo 15 kilómetros más y tengo 40 kilómetros sobre hora. Entonces, a este punto de los 30 kilómetros,
yo no he recorrido 15. ¿Cuánto recorrí? 30. 30, ¿verdad? 30. Aquí yo recorrí 30. Entonces, voy a calcular el tiempo. Distancia ya sería 30 kilómetros dividido para 30 kilómetros sobre hora. Aquí me va a dar 1 hora. O sea, tengo 0,75 horas aquí y 1 hora en el tiempo 2. Este sería tiempo 1. Y en el tiempo 3 tendría que dividir asimismo 3. Ya no sería 15 kilómetros, sería 15 más 15 más 15, sería 45 kilómetros. Dividido para 40 kilómetros sobre hora. Y aquí, ¿cuánto nos da? 45 dividido para 40. 1,12. O sea, 1 hora 12. Este sería el tiempo 3. Ahora sí voy a sacar la velocidad media, tomando en consideración que yo ya tengo los tiempos. Yo ya tengo los tiempos. Entonces, a ver, subamos un poquito. Ahí, ahí. Entonces, este sería X1, X2 y X3. Y el tiempo 1 y tiempo 2. Aquí tengo el tiempo 1, 0,25, no, 75. Tiempo 2, 1 hora. Tiempo 3, 1 hora 125. Y sí tiene relación, ¿no? Porque va subiendo casi de 25, 0,25 horas de un extremo. Y casi lo mismo en el tiempo 3. Casi lo mismo en el tiempo 3. Porque si yo resto 1,125 de 1, me está dando a mí 0,125. Y si yo resto 1 hora menos 0,75 horas, me está dando 0,25. Y esto nos lleva a una reflexión. Mira la velocidad. 20 kilómetros va a 30 kilómetros después y recorre 15. Quiere decir que él está utilizando 0,25 horas. Luego sube su velocidad a 40 kilómetros. Es obvio que va a utilizar menos tiempo en llegar. Desde el tiempo 1 al tiempo 3 ha subido en tiempo 1,125 menos 0,75, 0,37.5 horas. Desde el punto A hasta el punto C, porque este sería el punto B. Y si tiene una relación. ¿Qué pasa? Que recorre distancias iguales. Distancias iguales. 15 kilómetros del punto A al punto B. 15 kilómetros del punto B al punto C. Y hay un dato que no aparece aquí. Él parte de 0 kilómetros sobre hora desde este punto 15 kilómetros hasta cuando tiene 20. Recuerda que ¿cómo es?
parte del reposo. Parte del reposo. Y todo que parte del reposo siempre va a ser cero. En tiempo, velocidad y distancia. La aceleración se describe como una tasa de cambio de la velocidad con el tiempo. Por eso que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial en un movimiento rectilíneo, su única componente distinta de cero sobre el eje que ocurre el movimiento. La aceleración media también es una variación de las velocidades versus las variaciones de los tiempos. La aceleración media de la partícula al moverse de un punto P a un punto 2, una cantidad vectorial cuya componente X es a la aceleración media, igual que la variación de las velocidades con el cambio de los componentes. Aquí está la fórmula, ¿no? Todo vehículo, tú puedes acelerarlo, pero no puedes tener velocidad, ¿no? Tú dices, acelera el carro y comienzas a acelerar, pero el carro no está en movimiento. Lo que está haciendo es mover el motor para que tenga velocidad. Dice que cuidado, dice, la aceleración contra velocidad, no confunda la aceleración con la velocidad. La velocidad describe el cambio de posición del objeto con el tiempo. Nos indica con qué rapidez y en qué. Creo que se me fue la señal. ¿Sí me escucha, Roxy? Creo que se nos fue la señal. Ya volvió. Bueno, ahora, en lo mejor. Estaba explicando sobre la velocidad, en cambio la aceleración describe el cambio de la velocidad con el tiempo. Es decir, nos dice cómo cambia la rapidez y la dirección del movimiento. La aceleración es tangencial, por si acaso. Una aceleración instantánea es el límite de la aceleración media conforme el intervalo del tiempo se acerca a cero. En el lenguaje del cálculo, la aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo.